Su amor nos impulsa. No nos podemos callar. Anunciaremos al mundo de su amor, para que no se pierdan, para que no sean destruidos con los impíos en la segunda venida de Cristo, que es inminente. Anunciaremos al mundo su verdad, la verdad acerca de su venida, la verdad acerca de la palabra profética, acerca del cuerno grande de Seattle, del gobierno mundial que viene, de la gran tribulación, ese terrible holocausto que sobreviene a la humanidad. Aquel que está siendo ya adorado como Dios en la tierra gloriosa, en la tierra de Israel. Aquel hombre que tendría que salir del norte occidental, del cuadrante norte occidental, y tendría que crecer a toda la tierra. Anunciamos la ira venidera con la segunda venida de Cristo. Amén. ¿Cuántos están dispuestos a hacerlo? Bajaron un poquito el tono. ¿Cuántos? 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 Más fuerte, ¿cuántos? ¿Cuántos? A su nombre, a su nombre, a su nombre. Demos un aplauso al Rey. Aleluya. Y ora conmigo. Señor amado, Dios bendito, estamos delante de tu trono para poder ofrecerte nuestras vidas en sacrificio vivo, Señor. Nuestros cuerpos, nuestras almas, Señor, todo nuestro ser en tu presencia, Señor, para que seas tú el que hagas tu obra en nuestras vidas. Señor bueno, ten misericordia de todo aquel pueblo en las provincias que no conoce tu venida, que no sabe, Señor, acerca de tu venida. Tenemos que preparar camino para tu venida, Señor. Debemos hacer que enderecen sus sendas, que lo torcido sea enderezado. Señor, debemos hablarles que no deben huir de la ira venidera, porque el tiempo es breve. Tenemos que llevarles tu palabra, sabiendo que destrucción sobre toda la tierra está determinada conforme a lo que está escrito. Por eso, Señor, ahora usa nuestras vidas. Estamos reunidos aquí para llegar a esas 700,000 personas, Señor, que aún todavía nos falta, y un poco menos tal vez, Señor, mas tú lo sabes, mi Dios. Por eso, Padre, para que todos escuchen, para que ninguno diga que no sabía nada, Señor. Por eso, Padre, estamos aquí para poder organizarnos, para que tú nos ordenes, para que tú nos escojas, para que tú nos llames, Señor. Obra en nuestras vidas, obra en nuestros corazones. Yo te ruego, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. El Señor necesita siervos. La cosecha es mucha, a los cuales tenemos que llevarles esta palabra de la segunda venida de Cristo. Tenemos que preparar el camino del Señor. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Oh, mi Dios. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya.
Amén. Y pueden tomar asiento. Ahí donde están, cierren sus ojos, así como están. No necesitan ponerse de pie, así como están, en comunión, en la presencia del Señor. Oremos todos juntos en su presencia. Padre amado, en el nombre de Jesús, subimos a tu presencia, Señor, porque necesitamos que tú en este día puedas traer obreros a la cosecha, porque la cosecha es mucha, Señor. Necesitamos que tú obres en cada vida, en cada uno de nosotros, Señor. Por tu Espíritu Santo, obra en nuestros corazones, porque tú eres, Señor, el que nos has de dar sustento y abrigo, sabiendo que los que te sirven no estamos desamparados, Señor. Dios eterno, toma nuestras almas, toma nuestros corazones. Queremos servirte con todo nuestro ser, con todo nuestro corazón. Ábrenos el entendimiento para que podamos recordar palabra que nos haga comprender la certeza, la seguridad del llamado que nos estás haciendo en este día, para esta obra, en esta nación, en Bolivia, Señor, en la cual tú has puesto tus ojos para derramar tu luz y derramar a través de ella en todas las naciones. Señor, usa nuestras vidas, toma nuestros corazones en el nombre de Jesús, y tomamos autoridad sobre toda fuerza espiritual demoníaca de incertidumbre, inseguridad, doble ánimo, duda. Los atamos ahora a todos los espíritus inmundos relacionados con estas obras de la carne. Los atamos ahora, los echamos fuera. Salen ahora, fuera, fuera, en el nombre de Jesús. Salen ahora, con tos convulsivas se van, en eructos se van, exhalados se van ahora. Salen ahora, salen ahora, salen ahora, fuera, 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 en el nombre de Jesús. Salen ahora, salen ahora. Fuera, salen fuera, salen fuera, salen fuera, salen fuera. En el nombre de Jesús, no les des tregua, salen ahora. Si tú tienes incertidumbre, inseguridad, zozobra, duda, doble ánimo, sácalos ahora, fuera, en el nombre de Jesús, para que puedas escuchar esta palabra con fe. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Aspira y exhala esa contaminación espiritual que aún queda. Échala, exhálala. En el nombre de Jesús. Exhala en el nombre de Jesús, creyendo, como niños, como niñas. Que tan importante es dejarse guiar por el Espíritu de Dios. Dejar que Él ministre, que Él obre en tu vida en este día. Ora conmigo. Señor amado, quiero darte gracias, Señor, por la obra que estás haciendo en mi vida, por esa libertad, por esa limpieza que hay en mi alma. Señor, yo te doy gracias en el nombre de Jesús. Bendito seas por siempre, Señor. Gracias, Padre bueno. Gracias, mi Salvador. En el nombre de Jesús.
Amén. Amén. Yo les ruego que abran sus Biblias, primeramente en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 4. Evangelio de Mateo, capítulo 4, verso 12 al verso 25. La palabra del Señor dice así: cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea, y dejando a Nazaret vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo: venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Pasando de allí, vio a otros dos hermanos, Jacobo hijo de Zebedeo y Juan su hermano, en la barca con Zebedeo su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Amén. Cuando nosotros vemos en la palabra que el Señor Jesús habitó en Capernaum, Capernaum significa aldea de consolación. Y es lo que justamente nosotros tenemos que llevar: consolación a todas aquellas personas a las cuales tenemos que llegar como fase inicial. ¿Cuántos dicen amén? Tenemos que llevar la palabra del Señor. Tenemos que llevar luz, porque son pueblos asentados en tinieblas y tienen que ver gran luz. Tienen que ver la palabra que estamos predicando. Tienen que entender la palabra que estamos predicando y que tú has estado recibiendo en todo este tiempo. Amén. Tienen que conocer esa luz que ha de resplandecer en su interior, para que de una vez por todas empiecen a prepararse para encontrarse con su Señor, con nuestro Señor Jesucristo. Debemos anunciar su venida. Ellos están en tinieblas en este aspecto. Durante muchos años se ha hablado de que Cristo viene, de que Cristo viene, de que Jesús está viniendo, pero no se hablaba en forma clara, perfecta, cristalina, de tal manera que muchos se han dormido. Muchos están en oscuridad y necesitan despertar. Necesitamos despertarlos. Necesitamos llevarles esta palabra, así como el Señor nos ha ordenado llevar esta palabra a los Estados Unidos, donde ya sabemos que hay mucho pueblo que está despertando. Amén. Y es la iglesia, aquella mujer,
aquella mujer que ya ha recibido esta palabra, esa mujer que conforme al testimonio que di, conforme a lo que el Señor me dio, ese día 22 de marzo de este año 2004, cuando ella clamaba en un lugar en oscuridad, era gigantesco, y veía solamente siluetas de cabezas de personas, pero estaban en tinieblas, en oscuridad. Y ella clamaba, lloraba, gemía, rogaba, y les decía en inglés: in the name of Jesus. Y podía entender que lo que les clamaba, lo que les rogaba, era que justamente pudieran entender en el nombre de Jesús, para que puedan escapar de lo que viene más adelante, para que puedan prepararse a tiempo. Y ese clamor también tiene que darse en nosotros, para nuestra nación. Tenemos que llegar a las poblaciones, y el Señor justamente en aquel tiempo nos da este aspecto de su palabra. Él empezó a predicar y dijo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Sabemos que hay mucho pueblo que puede conocer la palabra en esas poblaciones. Sabemos que ha llegado el evangelio allá. Ahora nosotros debemos anunciarles de que la venida del reino se acerca, de que la segunda venida del Señor Jesucristo, del Rey de Reyes y Señor de Señores, está cada vez más cerca. Tenemos que preparar ese camino al Señor, y es lo que nosotros sabemos que estamos haciendo con el mismo espíritu que operaba en Juan el Bautista. En Mateo capítulo 3, verso 1 adelante, nos dice que en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea. Y es lo que nosotros vamos a predicar. Ustedes van a predicar en lugares desérticos, en el aspecto espiritual, pero aún así tienen que llevar la palabra. Saben que ha de haber sequedad, ha de haber oposición espiritual, pero no importa. Así en el desierto tenemos que seguir predicando la palabra. ¿Y qué decía Juan el Bautista? Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y cada uno de ustedes, si disponen sus corazones, van a poder ser esa voz de los que claman en el desierto espiritual, así como la vio Juan. ¿Me escuchan? Nosotros tenemos que llevar esta voz de clamor en el desierto, sabiendo de que la venida del reino, el reino se aproxima. Ya pronto no habrá más oportunidad. Pronto se cerrarán las puertas de salvación. Y es el último tiempo que el Señor les ha de dar oportunidad para que se arrepientan, para que se preparen. Aquellos que también ya pueden haber conocido al Señor. Amén. Voz que clama en el desierto, preparad el camino del Señor. Así como Juan el Bautista preparó el camino del Señor para su primera venida. ¿Me escuchan? De la misma manera nosotros, con el mismo espíritu que operaba en Juan, el mismo espíritu de la profecía, porque Juan el Bautista para predicar utilizaba la profecía bíblica. Por eso nos dice que nos mencionaba al profeta Isaías. Amén. Nosotros cuando predicamos también utilizamos la palabra de los profetas. Así como Juan el Bautista utilizó los escritos de los profetas para anunciar la primera venida de Cristo, nosotros utilizamos la abundante escritura de los profetas para anunciar la segunda venida de Cristo. Y de la misma manera estamos preparando camino al Señor, preparando camino para la venida del Señor. Juan el Bautista tenía el testimonio de Jesucristo, que es el espíritu de la profecía. Y nosotros tenemos ese mismo testimonio de Jesús, el mismo espíritu de la profecía, para que puedan enderezar sus sendas todos aquellos
que nos oyeren. Amén. Todo esto es importante asimilarlo, entenderlo en nuestro corazón. No debemos pensar que esto es para otros. Esto es para ustedes. Por eso el Señor los ha traído a este lugar en este día. Hay otra gente que está ahora en otra cosa, inclusive siendo parte de nosotros. Es el Señor que ha permitido que tú estés en este lugar. Y es el tiempo en que tú tienes que llevar luz, gran luz, a los pueblos asentados en tinieblas. Y hemos mencionado estos 43 pueblos que están asentados en tinieblas. Debemos llevarles gran luz. Están asentados en región de sombra de muerte. Están muertos espiritualmente. No tienen la vida del Espíritu. Pero tú tienes la vida del Espíritu. La vida del Espíritu de la profecía, que es el mismo Espíritu Santo, es el mismo Espíritu de Cristo, que ha de operar para poder llevar esta palabra. La Escritura nos habla de que el Señor Jesús empezó a predicar: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y nosotros somos parte de Jesús, somos parte de Él, somos su cuerpo. Amén. Unos siendo parte del Hijo varón, el Señor lo sabe. Otros siendo parte de la mujer, el Señor lo sabe. Pero al fin y al cabo somos parte de Él. Amén. Y tenemos que llevar esta palabra, arrepentimiento, y anunciarles que el reino de los cielos está cerca y se ha de implantar sobre la faz de la tierra. Y tenemos que utilizar no solamente al profeta Isaías, sino a todos los profetas de la Biblia para anunciar la venida del reino. Amén. Ese reino mundial de 1000 años. La palabra nos enseña que el Señor Jesús, andando junto al mar de Galilea, vio a 2 hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y el Señor les dijo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Y es esta palabra que está retumbando en muchos ahora. No es una palabra mía, es una palabra del mismo Señor Jesús, porque Él es el mismo de ayer y de hoy y por los siglos. Y Él quiere hacer de ti pescador de hombres. Amén. El tiempo ha llegado. Es tiempo de que dejes aquello y vengas en pos del Señor Jesús. Él quiere hacer de ti un pescador de hombres. Y no debes esperar más, decir: no, todavía lo voy a pensar, todavía lo voy a meditar. La Escritura nos dice que ellos entonces, dejando al instante las redes, lo siguieron. Al instante. ¿Me entienden? Durante años, durante meses, muchos han podido, o en los últimos meses, han podido ya recibir aquello en el interior. Y han estado dilatando. O inclusive hoy algunos, en este mismo momento, esta palabra está retumbando en su interior. Venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Y ha llegado el momento de tomar la decisión. Al instante ha llegado el tiempo. La palabra nos dice que pasando por allí vio a otros 2 hermanos, Jacobo hijo de Zebedeo y Juan su hermano, en la barca con Zebedeo su padre, que remendaban las redes. Y también los llamó. Y también está llamando a otros ahora, a muchos de ustedes, porque para eso estamos reunidos en esta noche. ¿Y qué es lo que nos dice la palabra en el verso 22? Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Al instante. ¿Cuántos dicen amén? Al instante. Al instante. Es el Señor que está haciendo este llamado. No soy yo, es el Señor. Ha llegado el tiempo. ¿Me escuchan? Ha llegado el tiempo. Es
solamente necesitas obedecer y tomar la decisión al instante. De esta manera, como parte del Señor Jesús, vamos a recorrer toda Galilea en el aspecto espiritual para nosotros, enseñando los lugares en que podamos predicar el evangelio del reino. Cuando hablamos del evangelio del reino, no solamente estamos hablando de la leche espiritual que podemos ver en muchos pasajes de los evangelios, sino también hablamos de la venida del reino, de la profecía bíblica que también está escrita en los evangelios y en toda la Biblia. Amén. El Señor Jesús, como compartíamos el día de ayer, por ejemplo, en Mateo capítulo 24, predicaba profecía. Amén. El profeta Juan el Bautista predicaba profecía. Nosotros tenemos que predicar profecía. Tenemos que predicar esta palabra, anunciando la venida del Señor Jesucristo. Y cuando anunciamos su venida, anunciamos el reino que viene. Damos las buenas noticias del reino que viene, el evangelio del reino. Y dice la Escritura que sanaba toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y el Señor lo ha de hacer así. Y debes estar seguro. Y se ha de difundir la fama del Señor Jesús. ¿Quiénes son aquellos que vienen para decir en cada población? Son cristianos. Están anunciando la venida de Cristo. ¿Cómo será, no? ¿Qué dirán? A ver, vamos a escucharlos. De esa manera el Señor se ha de glorificar en sus vidas también. Amén. Porque se ha de llevar palabra nueva, se ha de llevar palabra fresca, se ha de llevar palabra llena de luz. Amén. Porque los que no son nuestros nos van a hacer la guerra, van a recibir la palabra. El Señor les ha de abrir los oídos y van a ser parte para poder llevar adelante esta palabra, para poder seguir predicando esta palabra. Amén. Es necesario que abras tu entendimiento. Ha llegado el momento, ha llegado el tiempo. También vemos otro aspecto que debemos entender en base a la palabra. En Mateo capítulo 9, el verso 9 adelante, el llamamiento de Mateo. Pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. ¿Y qué hizo Mateo? Dijo: no, a ver, un momentito, voy a arreglar las cosas. No, momentito, como que estoy un poco turbado, no lo estoy entendiendo. ¿Qué quiere que haga? Mateo obedeció y se levantó y le siguió. ¿Cuántos dicen amén? Y se levantó y le siguió. Y aconteció que estando él sentado en la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa: misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Y la palabra nos dice que no hay justo ni aun uno, por cuanto todos hemos pecado y estamos destituidos de su gloria. Amén. Y tenemos que llevar esta luz, esta palabra. Pero algunos dirán: bueno, fueron 12, el Señor Jesús llamó a 12. Estamos hablando aquí de 43. Sabemos que sí llamó a 12. Aquí en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 10, en el verso 1 nos dice que entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Eran 12. Pero nosotros no tenemos que estar regidos o limitados por un número. Sabemos por la Escritura, y les ruego que abran conmigo en el Evangelio de Juan, en el capítulo 14,
la palabra del Señor tal cual nos ha enseñado. Y dice claramente en el verso 11 y 12 del Evangelio de Juan, el capítulo 14: creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. La palabra nos dice en el Salmo 19, en el verso 4: por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. Esto es profecía bíblica, esto es palabra del Señor, y tenemos que hacerlo con nuestra nación. Amén. Se va a hacer lo mismo en todos los departamentos de Bolivia. Pero como el Señor había mostrado desde el principio, establecer obras firmes en cada capital de departamento y en orden, como de alguna manera está determinada, ordenada nuestra nación, una organización política con lo que son departamentos, capitales de departamentos, cada departamento con provincias, sus capitales, sus secciones. De la misma manera, en ese orden tendríamos que operar. Ya ha llegado el tiempo, y ustedes son parte de esto. Por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. Amén. Es la palabra del Señor. Vemos también el Salmo 68, el verso 11. Salmo 68, verso 11, que nos dice: el Señor daba palabra, había grande multitud de las que llevaban buenas nuevas. Y ustedes son esa grande multitud en Cochabamba solamente, y luego en La Paz y en todo lugar de Bolivia. También esa grande multitud de Cristo viene, ha de estar llevando buenas nuevas, el evangelio del reino, anunciando la venida del Señor, anunciando la venida de Cristo. Por ello, cada uno de ustedes que está recibiendo esta palabra ahora y que comprenden el Señor, que ha llegado el tiempo, en el instante debe levantarse y decir: Señor, yo quiero. Y vamos a ponernos de pie. El Señor levanta su ejército y reúne a su ejército, que no ha doblado sus rodillas delante de Baal ni de Acera, para poder obedecer y llevar esta palabra. Tenemos que ser luz. Allí donde estás, cierra tus ojos. Habla con Él con tus propias palabras. La tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. Y muchos, no todos, les constituirá como preparación para que después vayan a las naciones y lleven la misma palabra a las naciones. Habla con Él. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas.
Mira tus pies. Si tú decides servir al Señor, tus pies son hermosos delante de Él. Tus pies son hermosos porque vas a poder anunciar la paz, la verdadera paz que viene al mundo cuando Él instaure su reino de 1000 años. Vas a poder anunciar buenas nuevas de su reino. ¿Cómo predicarán si no fueren enviados? Y lo que el Señor me mueve en este tiempo, ustedes recuerdan lo que me pasó al día siguiente de ese miércoles que había predicado allí en Manzanillo, palabra profética en relación a señales de este tiempo del fin, del gobierno del mundo que viene, del cuerno grande de Seattle. En la madrugada, esa alabanza de un hermano que cantaba que nunca le había prestado atención, como que oía por un oído y se salía por el otro. Pero como alrededor de las 4 de la mañana, y mientras dormía y hasta el momento que desperté, esa alabanza retumbaba en mi interior. Y así podía entender que lo que había hecho el Señor conmigo, de ser testigo de Él, de su palabra en esa nación, en México, había obedecido para poder pescar hombres desde la costa azteca. Era el tiempo en que tenía que empezar a obrar y trabajar conforme a su palabra, con el espíritu de la profecía, porque es el tiempo. Amén. Había llegado el momento. Luego se abrió el entendimiento en relación, cuando ya había llegado aquí con Colombia, la orden: Selenic, tienes que luchar contra él. Y eso también al amanecer, tienes que luchar contra él. Una orden imperante, imperiosa. Y podía entender que había llegado el momento, el tiempo de ejecutar esa orden que se había dado en una visión en 1987, cuando recién conocí al Señor, a los pocos días que Él me había llamado para predicar su palabra. Y de esa manera comprendí que no solamente era Colombia, si ya estaba Estados Unidos en mente. Sabemos que eso camina. Sabemos que ya está operando Argentina. Y vemos que la obra se va diseminando en la Argentina, en Buenos Aires. Vemos ya en Santiago del Estero, en la provincia de Jujuy, en Salta también, en Tucumán, en Sao Paulo, en el Brasil, en España, en Bélgica también. En Bélgica también llaman, de Bélgica también llaman pidiendo material, de Italia, del Japón. Y es justamente que pude entender que también era necesario, así como estamos yendo a las naciones, tenemos que llenar Bolivia de su gloria. Mi Bolivia, mi Bolivia, mi Bolivia. Tenemos que llevar su luz a Bolivia. Y por eso estamos aquí. Por eso estamos rompiendo la rutina. Y vamos a seguir rompiendo la rutina. El Señor quiere levantar vidas para llevar esta luz. Hay gente que necesita, hay gente que es pueblo de Él,
que necesitamos llevar esta palabra. ¿Cómo vamos a quedarnos nosotros con esta palabra si hay tanto pueblo que aún todavía sí sabe que Cristo viene, pero no sabe la realidad que ya estamos viviendo y que nos queda pocos años? Tenemos que preparar el camino al Señor para que enderecen sus sendas, y nosotros tenemos que ser esa voz de clamor en el desierto, esa voz de clamor. Arrepiéntanse, porque el Rey viene. Arrepiéntanse, porque el Señor viene. Maranata, 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 Maranata. El Señor viene. Es el tiempo de ser pescadores de hombres, servir al Señor con corazón limpio, con conciencia limpia, hacia del Señor bendecir la obra de tus manos, lo que puedas hacer en cada lugar donde seas enviado, donde seas establecido. Es el Señor del universo, es el Señor del mundo el que llama ahora. Varones, aquellos que han escuchado en su interior ese llamado de parte del Señor, pasen aquí delante. No podemos enviar mujeres, varones. Las mujeres van a apoyar en los continuos viajes. Necesitamos varones, varones de fe, siervos. Habla con Él. Habla con Él. Habla con Él. Habla con Él. Como tú, no conozco a otro Dios, mi Rey buenito y adorado.
amor aquí postrado, besando tus heridas, estas llagas que nos sanaron. Y yo siento que está fluyendo tu poder, el poder de tu Santo Espíritu, mi majestad. Estas llagas que hoy sanan por tu Espíritu que está sanando de toda enfermedad, de todo sufrimiento, de toda clase de dolor, porque tú tienes compasión. Dios compasivo, sana, sana el corazón, por tus llagas que recibiste en la cruz. Tú sufriste nuestros dolores, te llevaste nuestras enfermedades.